Este 2 de noviembre únete al 5K Pasos que Transforman de Cooperativa Seno Gandía, saliendo del Escambrón en San Juan a las 6:30 de la mañana. Un evento muy especial como parte de la celebración de nuestros 70 años de aniversario. Tu participación apoyará a Hogar Abrazos de Amor, el Centro Geriátrico San Rafael y Rabito Contento. Corre o camínalo y haz la diferencia. Inscríbete ya en micarrerapr.com. Únete al movimiento que deja huellas y transforma vidas. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 5:07 en Bonita Radio, que palo es noticia. Y este programa va a ser corto en términos de mis intervenciones porque yo quiero que ustedes escuchen dos audios que acabo de repasar de la vista pública hoy, donde se estaban discutiendo dos proyectos relacionados con nuestras costas, sobre todo lo que fue noticia en principios de año cuando la gobernadora electa, después de juramentar, su primer proyecto de administración tiene que ver con las casetas de La Parguera, donde su familia política, los padres de su esposo, José Jovín Vargas, tienen dos casetas violentando todas las disposiciones reglamentarias con relación a la zona marítimo terrestre, bien de dominio público. Y el proyecto que tiene que ver con el deslinde nacional. Y allí hubo una intervención de parte de María de Lourdes Santiago, que yo creo que es la demostración más clara de que hay país, lo que no hay es gobierno. Y yo quiero que ustedes la escuchen y obviamente vamos a venir al análisis, pero ese va a ser nuestro programa de hoy, porque creo que con lo que nos ha dejado la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y todo su liderato en esa corporación pública, que mucha gente no tiene servicio de agua y los que tienen apenas se pueden bañar. Yo me acabo de quedar con las manos enjabonadas porque no hay agua otra vez. Creo que lo que pasó en la legislatura es la demostración precisamente de lo que estamos viviendo hace 3 días con relación al servicio de agua potable. Quienes están al mando en el gobierno de Puerto Rico no tienen idea de cómo hacer nada. Y por eso mi frase, hay país, lo que no hay es gobierno. Pero antes voy a ustedes y les pido, como siempre, cada vez que hacemos un programa, que si pueden donar, lo hagan a través de este chat y saludarlos, porque ustedes también deben estar pasando quizás por lo que nosotros pasamos en este momento, que es el servicio de agua. Está pasando mucha gente alrededor de toda la costa norte, incluido San Juan, Carolina, etcétera. Pero sobre todo, para aquilatar eso que es importante, que es que ustedes son las audiencias a quien nosotros queremos llevar la información. Gracias por estar, Edgardo Núñez, te veo el sábado, todo el mundo el sábado, los que están en Puerto Rico, Heidi Ramírez está en Michigan, pero en algún momento nos conoceremos, Heidi. El sábado al Encuentro de Bonitos, que la vamos a pasar allí en el Paseo Tablado de Guaynabo, comparando notas, pero sobre todo apoyándonos unos a los otros.
Aixes Camilo, Tito Crespo, Irving Maldonado, José Miguel, Nereida Ramos, Francisco Rosario, Berenique, Elizabeth Torres y no aquella la inmantada, oigan, que le dio una pela el otro día al PNP, bien duro. Limari, Leneida Soto, Vivian López, Mildred Lozada, Luz Díaz desde Winter Garden, Wilma Fontán, Lizeth de León, Efraín Borrero, Sandra Arroyo, Andrea, Rita Guzmán, Yuyo, Sandra Infanzón, Andrea, Criselia de Vázquez, San Germán, saludos Criselia, qué bueno que estás por ahí, María Buzó, Miguel Muñoz y José San Inocencio. Bueno, vamos a ir a un primer audio que tiene que ver con el proyecto de las casetas. Yo creo que es importante decir algo que hemos traído anteriormente, que la imagen de la gobernadora desde que puso un pie en Fortaleza, y esta foto es bien temprano en aquel momento, es precisamente la que dejó trayendo un proyecto de administración para tratar de darle concesión, entre otros, a sus suegros, José del Carmen Vargas y su esposa Irma Yabona. Porque ellos allí donde está precisamente la pareja de la Fortaleza Hoy, los inquilinos de Fortaleza Hoy, en esta imagen están en una motora acuática, en uno de esos recorridos que precisamente dan por el área donde tiene la casa los suegros de la gobernadora, los padres de Jovín Vargas, de José Jovín Vargas. Ese proyecto de ley, ustedes saben que fue un proyecto que inició con una orden administrativa, porque esa orden administrativa fue lo primero que hizo Waldemar Quiles, el secretario de Recursos Naturales, el hijo de aquel Waldemar Quiles que fue legislador y que al muchacho le dieron un premio porque su padre apoyó a Jennifer González y él es un buen PNP que apoyó a Jennifer González versus Pedro Pierluisi. Lo más importante para mí, además de ese trasfondo que tiene que ver con la intención que tiene la legislatura del PNP de aprobar un proyecto que le dé concesión a 40 años a los que están en violación de ley con relación a todos los reglamentos que tienen que ver con la zona marítimo terrestre bien de dominio público principalmente, pero sobre todo también porque los suegros de la gobernadora tienen una querella pendiente en el Departamento de Recursos Naturales por violentar precisamente todo lo relacionado al reglamento 4860 y a las leyes del departamento con relación a lo que pueden y no pueden hacer allí en las casetas que tienen. Que recordemos que ellos son precaristas, como diría Pedro Cardona Roy, que ellos son ocupantes porque esa estructura solamente le pertenece por el uso que puedan darle, porque no tienen un terreno, porque ese terreno, precisamente esa área donde está construida, es la zona marítimo terrestre bien de dominio público. Le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes escuchen lo que pasó en esa vista y les voy a identificar a las personas antes porque obviamente he tomado una parte 6 minutos por un lado y 7 minutos por otro de esa vista donde no van a decir los nombres. Pero ustedes van a ver 3 personas sentadas en la mesa principal que están siendo interpeladas por los legisladores. Israel Pagán Velázquez, que es un abogado de la División Legal de OCPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos. Ese no habla. Marcos Andrades Ravelo. Ese es del Departamento de Desarrollo Económico, el que van a ver siempre de frente en el mismo medio. Y el otro, que está a la izquierda, si lo vemos de frente como lo van a ver, se llama José Díaz y es un oficial de reglamentos y legislación de la Junta de Planificación. Y esto es bien importante en el caso de José Díaz, porque allí no fue el director de la división legal, que es un buen PNP, que le dieron la posibilidad, de hecho, ya no es el director, yo creo que fue el nombrado presidente de la Junta
No fue el que ha hecho y deshecho con relación al reglamento conjunto. No, enviaron a un trabajador de tercera para manejar el proyecto que le va a dar la posibilidad, si lo aprueban los legisladores, si lo aprueban, sí, precisamente si le dan paso y lo convierten en ley, un beneficio a los suegros de la gobernadora. Y eso es súper importante. Vamos a escuchar estos primeros 6 minutos para que ustedes aquilaten de qué estamos hablando cuando hablamos de que en ese titular de este programa nosotros hemos colocado la vergüenza del gobierno de Puerto Rico, del Ejecutivo, la vergüenza del Ejecutivo representada en una vista pública en la legislatura. Vamos a escuchar esta interpelación. En cuanto al proyecto 272, entiendo que favorecen el que se apruebe mediante legislación la ocupación y uso por parte de individuos de intereses privados particulares de terrenos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y del agua, amparándose, según lo que he escuchado de ustedes, en la necesidad de establecer certeza. Han hecho referencia reiterada, además, a la inexistencia de un marco regulatorio, pero el mismo número de ocasiones se han referido a unos acuerdos. En el caso del proyecto que propone el deslinde nacional, parecería que los criterios de consideración se trasladan, digamos, y entonces alegan que no debe proceder debido a, han señalado ustedes, el costo, la objeción a la reiteración de lo que llaman normas vigentes y el que se pueda interferir con derechos adquiridos, y han hecho mención de las distintas comunidades que se encuentran en lo que bajo la actual definición de zona marítimo terrestre podía entenderse que son terrenos no susceptibles de apropiación individual. Creo que he hecho un resumen bastante adecuado. Lo que les quiero preguntar entonces, han hecho referencia, como he mencionado, a unos acuerdos. En el caso de las casetas de La Parguera, la senadora Padilla, con la impresión que comparte todo el país, sustentada por hechos que conocemos, habla de las reiteradas violaciones, ¿no? Todo el mundo sabe que se trata de estructuras que están en violación de distintos asuntos, de distintos marcos, aunque ustedes insistan en que no existe un marco reglamentario. Los acuerdos a los que ustedes hacen referencia, ¿qué era lo que estipulaban? José Díaz, de la Adelante. Junta de Planificación. Pues primeramente quiero comenzar porque no son terrenos. El área donde ubican las casetas está sobre la zona costanera. Terrenos públicos y de agua es el término que se utiliza en el proyecto. Pero para aclarar, lo que se hizo el acuerdo, que se iban a permitir esas casetas que estuvieran en acceso ¿A qué acuerdo hace referencia, por favor? Los acuerdos estamos hablando de unas casetas que llevan muchos años ahí. Pero cuando mencionan acuerdos, ¿a cuál específicamente se refiere usted? A ¿Cuáles eran los acuerdos términos? con el cuerpo de ingenieros. ¿Que estipulaban qué? Que se estipulaban que se iban a permitir las casetas que tuvieran acceso directo a tierra, pero estaban construidas sobre el mar. Y que eventualmente habría algunas de esas estructuras que tendrían que ser removidas. Como fueron removidas, las que eran flotantes. Por lo tanto, su impresión es que el Estado garantizó el cumplimiento de esos acuerdos. Ese es el parecer de la Junta de Planificación. Eso no es lo que yo he dicho. Lo que estamos mencionando es... No estoy diciendo que lo dijo, le estoy preguntando que me conteste sí o no. ¿La impresión de usted es que se dio cumplimiento cabal a esos acuerdos, sí o no? La impresión es que con el pasar del tiempo, estas casetas se permitieron su uso sin un marco regulatorio y que el proyecto plantea establecer... No me puede contestar si se dio cumplimiento o no para continuar. Lo que sucede es que la premisa no es lo que hemos estado discutiendo. Senadora, disculpen un minuto, por favor. Licenciado, es una pregunta de sí o no. Si se cumplió o no se cumplió, la evaluación que pueda hacer la agencia de si está en cumplimiento con aquellos acuerdos que se hicieron con el cuerpo de ingenieros o no. Independientemente del texto de la medida, la senadora está haciendo una pregunta de si se cumplió con eso o no.
Lo que se cumplió con el acuerdo que había, que eran eliminar las casas que estaban flotantes y permitir las que tenían acceso a tierra. Entonces la contestación a la pregunta de la senadora es que sí. La planificación declara hoy que se cumplieron con los acuerdos que en su momento se suscribieron con el cuerpo de ingenieros, ¿sí o no? Correcto. Sí, usted, la impresión de la Junta, muy bien. Me queda poco tiempo, así que para continuar con el tema, adelante. Gracias. Para continuar entonces con, bueno, voy a continuar con la línea de preguntas. Ustedes han hecho referencia a que debe autorizarse la ubicación de estos espacios en La Parguera, porque en el balance de intereses les parece que fomenta el desarrollo económico de la zona el permitir estas estructuras. Es nuestra impresión, sí. ¿Ustedes creen que lo más saludable desde la perspectiva del Estado para el pueblo de Puerto Rico es permitir que continúen, aquí se habla de concesiones de 40 años, esas casetas? Sí. ¿En qué consisten exactamente esos beneficios? Si el Departamento de Desarrollo Económico, o sea, cuantificables, exactamente cuáles son. Porque supongo que si son beneficios económicos tenemos los números en dólares y centavos. Eso se ve dentro de lo que tiene que ver en el sector económico de turismo. Ahí la compañía de turismo la que entonces tendría que levantar los datos para establecer los análisis. Porque son estructuras turísticas. Asumo Porque yo. Mi condominio no está bajo la compañía de turismo porque yo vive gente, ¿verdad? Pero ustedes entienden que este es un espacio turístico. Tiene un posible impacto turístico. Un posible impacto económico turístico en el sector turístico. ¿Y cómo se ha cuantificado ese impacto? Eso le corresponde a la compañía de turismo levantar los datos para ¿No le compete al desarrollo económico? La compañía de turismo es una organización dentro del DEDE que tiene su propia estructura y que, si mal no recuerdo, creo que está citado. Y toda vez que ustedes han venido a comparecer en torno a esa medida y han levantado el argumento de desarrollo económico, me parece a mí que no es demasiado pedir que cuantifiquen a cuánto asciende el beneficio económico. Puedo llevarme la solicitud porque no tenemos ese dato y ese análisis porque lo hemos visto dentro de un marco ¿Ni un estimado siquiera? Es correcto, ningún estimado. En cuanto al proyecto que propone el deslinde nacional, porque de nuevo... Bueno, José Díaz, licenciado de la Junta de Planificación, ¿qué trabajo le dio decir que en efecto lo que no se cree nadie, ni siquiera Migdalia Padilla, que es una senadora que ha estado de acuerdo con todo y con cualquier barbaridad que el Partido Nuevo Progresista proponga? Y ni siquiera Migdalia Padilla se cree que los que están en las casetas de La Parguera cumplen con los reglamentos del Departamento de Recursos Naturales y de todo el ordenamiento regulatorio que hay con relación a la zona marítimo terrestre y bien de dominio público. Y José Díaz le dio trabajo decir que sí cumplen. O sea, cuando le preguntan 200 veces no podía decir y trataba de establecer que la premisa de la legisladora estaba equivocada. Y finalmente tuvo que intervenir su legislador, porque yo me imagino que debe ser un buen PNP. Tuvo que intervenir Tomás Rivera Chats para tratar de que le contestara la pregunta con un sí y un no, que era lo que se suponía que contestara. Entonces dijo que sí, que con aquello que se llegó a un acuerdo con el cuerpo de ingenieros, cumplieron. Falso. Nadie cumplió con el acuerdo. Y eso está dicho incluso por Pedro Gelabert, el que fue el único secretario del Departamento de Recursos Naturales que trató de manejar esto bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista. Y que, dicho sea de paso, quiso intervenir en esta vista y no le dieron turno. No le dieron turno. Ese José Díaz, que lo vamos a ver ya mismo en otra demostración de mediocridad y de incapacidad de una agencia del Ejecutivo que en efecto tiene que manejar asuntos como es todo lo que tiene que ver con las regulaciones, incluso como en el caso que lo van a escuchar contestando, cuando se puede cambiar una clasificación de un terreno,
por un desarrollo que quieren hacer, en este caso en Isabela Riff. Pero vamos ahora a la lumbrera de desarrollo económico. El oficial de desarrollo económico, el Andrades Ravelo, no pudo decirle a la legisladora cuál era el impacto positivo que tenía para el desarrollo económico de Puerto Rico el darle una concesión de 40 años a los caseteros de La Parguera. Es que nosotros no hicimos ese análisis. Eso se lo tiene que preguntar a Turismo, porque él dijo que la visión de desarrollo económico de la Secretaría de Desarrollo Económico es que eso tiene impacto turístico, pero ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que tiene impacto económico? ¿Cuándo es que mienten? Cuando dicen que tiene jurisdicción turismo en términos del análisis de desarrollo económico. No es que las clasifique como turísticas, porque no las puede clasificar como turísticas, porque allí uno de los criterios es que la gente viva y allí no vive gente. Son segundas propiedades. Todo lo contrario. Las podría clasificar como turísticas, pero no están clasificadas como tal. ¿Por qué? Porque están construidas en un espacio de dominio público. Donde usted viva, no se puede decretar como turístico. Y discúlpenme si ahí me fui. Porque es que realmente yo le tuve que dar para atrás y para adelante para ver si realmente estaban contestando o era que la grabación estaba dañada. O sea, fueron a una vista pública a decir que están de acuerdo con el proyecto porque tiene impacto económico y no pueden decir cuál es el impacto económico. Esa es la representación del Ejecutivo en una vista pública hoy. Pero no dijo Jennifer González que ella estaba clara de lo que hacía esa área de La Parguera para el turismo puertorriqueño. ¿Y dónde está la cuantificación entonces, el análisis para usted justificar de que en efecto el turismo interno y de fuera de Puerto Rico impacta el área de La Parguera porque allí hay unas casetas en el agua? Así como usted lo oye. Ustedes lo escucharon. Pero vamos a escuchar los últimos 7 minutos porque esto sí que... O sea, yo estoy segura que como esos 14 minutos deben haber 35, 40 más. Pero para mí fue revelador cómo estas dos personas fueron allí a decirnos una vez más que en este país no hay un gobierno constituido que sepa nada sobre los asuntos más importantes. No pueden llevarle agua, no pueden llevarle el servicio de energía eléctrica. No le pueden establecer al país que está seguro. Y tampoco pueden contestar los funcionarios que se supone que contesten. Son los funcionarios que citan a una vista pública para entrar sobre X o Y proyecto. Ese es el ejecutivo de Jennifer González y del Partido Nuevo Progresista hoy. Y que sea Migdalia Padilla una de las que tenga que estar de acuerdo con María de Lourdes Santiago y otros legisladores que estaban allí, de que el problema es que las leyes están escritas pero no la cumplen, y se atreve a decir Tomás Rivera Schatz que las multas que se le van a imponer porque se inventó una multa en la ley de transparencia que quieren enmendar para que ustedes no se enteren de lo que está pasando, esas sí las van a pagar. Estos son los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, porque hacen todo lo que pase por allí, que lo lleve el Partido Nuevo Progresista, lo aprueban. Ahí están. Ya sabemos lo que quieren hacer con el impuesto al inventario, ya sabemos lo que quieren hacer con la ley de transparencia y con otros proyectos que están pendientes. Vamos a escuchar los últimos 7 minutos para aquilatar una vez más. Hay país, lo que no hay es gobierno. A la espera de cuáles vayan a ser los efectos de la marejada de los muertos.
le pregunto a la Junta de Planificación, ¿les parece a ustedes que esta definición, fundamentalmente que la zona marítimo terrestre es el espacio que baña el mar en el flujo y reflujo, que es una definición que, como sabemos, viene del ordenamiento español del siglo, no del pasado, del anterior? ¿Les parece a ustedes que es la definición adecuada para Puerto Rico en este año, en esta latitud? No, pero ¿Y cuál es la que propondrían? El proyecto mantiene una definición bien similar. No le estoy preguntando del... Pues yo propondría una definición que vaya acorde con la realidad científica actual. Para esto hay que hacer estudios, hay que tener datos cuantificables, cualitativos y cuantitativos. Que están en abundancia. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho la doctora Maritza Barreto a través de Corepi, hoy no solamente es posible identificar el estado actual de las costas, sino que, como ustedes deben saber mejor que cualquiera de nosotros, con los modelos que ha establecido Corepi se puede anticipar en una costa, se puede anticipar según la costa y dependiendo de las variables climáticas cómo se va a ver la costa. Así que supongo que usted coincidirá en que esos instrumentos ya existen, esa información ya está. Bueno, lo que sucede es que eso cambia constantemente. Eso es lo que le estoy diciendo, que una de las ventajas de los modelos que existen es que permite anticipar de manera razonable, científica, cuáles pueden ser esas variantes. Pero, ¿verdad? Le puedo asegurar que en el 2016 en Puerto Rico nunca íbamos a imaginar que la costa iba a sufrir un huracán como María el próximo año. Y por eso el estudio de Corepi se centra precisamente en el efecto del huracán. Lo que le quiero preguntar, existiendo esos instrumentos, existiendo ese conocimiento, pensaría yo que la Junta de Planificación, ¿verdad?, que es la entidad llamada a atender esos asuntos, debería tener una idea más clara. Si me dice que estipulamos que piensa que la definición actual es insuficiente, ¿es correcto decir eso? Correcto. Que la Junta de Planificación acepta que la definición de zona marítimo terrestre es insuficiente. ¿Qué elementos, no le estoy pidiendo que me dé la definición línea por línea tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué elementos a usted le parecería imprescindible? Pero permítame antes aclarar que quien tiene la jurisdicción es el Departamento de Recursos Naturales, no es la Junta de Planificación. Por tanto, nosotros sí proveemos el marco regulatorio hasta cierto punto y tenemos a nuestro aval la oficina de zona costanera, el programa de zona costanera. En la Junta de Planificación. Pero se trabaja en conjunto. Pensaría yo que algo tiene que ver, ¿verdad? Porque se trabaja en conjunto con Recursos Naturales, y Recursos Naturales es quien establece esos acuerdos con la jurisdicción federal, el cuerpo de ingenieros. Entiendo por su respuesta claramente evasiva que no está en condición de proveerle a la comisión qué elementos adicionales debería incluir una nueva definición de zona marítimo terrestre. No solo eso, tampoco tengo la preparación académica para hacerlo. Pero está usted en representación de la Junta. Estoy en representación de la Junta, pero no puedo darle una definición a base de mi criterio. Actualmente los deslindes se realizan de manera ad hoc. ¿No es así? Por ejemplo, Isabela Riff. En Isabela Riff se va a construir un gran proyecto turístico residencial y se contrata a un agrimensor que hace esas mediciones. Cuando esa información llega a las autoridades con jurisdicción para evaluar la concesión de un permiso, ¿cuál es el proceso para evaluar la exactitud de los deslindes ad hoc que se realizan actualmente? Esa es una pregunta adecuada para los compañeros de Recursos Naturales porque son ellos quienes hacen ese trabajo. La Junta de Planificación no entra en ese aspecto. ¿Y la Junta de Planificación no sabe cómo se realiza ese trabajo? Tenemos un conocimiento, pero es bien básico. Por ejemplo, para hacerle una pregunta específica. No sería responsable de mi parte contestarle la pregunta. Pero, por ejemplo, si un agrimensor dice, de tal punto a tal punto hay 50 metros. El conocimiento básico común de una persona ¿verdad? Que tiene algo de conocimiento, pero puede ser considerado lego para los efectos técnicos. El agrimensor hace su mensura, se hace el deslinde. Estamos considerando, vamos a suponer que es una construcción en la costa.
Ese deslinde se somete a recursos naturales. Recursos naturales lo evalúa de acuerdo a las regulaciones que ellos entienden el reglamento 4860 y otras regulaciones federales, y de acuerdo a eso toman una determinación. Pero le pregunto, ¿acaso no tiene injerencia directa la Junta de Planificación cuando el resultado de ese deslinde es alterar una calificación? Por ejemplo, en el caso de Isabela, si hay un espacio que era considerado suelo rústico especialmente protegido y cambian los linderos, ¿eso no es jurisdicción de la Junta, el evaluar un cambio en zonificación o en calificación? Es un ejemplo hipotético que realmente, y es necesario evaluar el caso a caso. Este no es hipotético. Bueno, en el momento que está planteando el ejemplo, pues no. Para empezar, la zona costanera no tiene una zonificación. Eso que no se estaría cambiando nada porque sigue siendo la zona costanera. Y si estamos hablando de algún tipo de construcción en el área de tierra adentro, habría que evaluar cuáles son los criterios que tiene y qué es lo que se pretende construir. No le podría contestar su pregunta de una manera responsable sin tener los datos completos. Pero si, volviendo al tema de la evaluación de las mediciones de los deslindes que se realizan ad hoc, que varios expertos en el asunto han calificado en distintas ocasiones de deslindes de encargo, ¿existe algún proceso de verificación de la veracidad de esa información? Si un agrimensor firma una certificación que dice son 50 metros, son 20 metros, ¿hay alguna responsabilidad bajo el ordenamiento actual de entidades vinculadas a la concesión de permisos de asegurarse de que esa información sea cierta? Realmente desconozco y les recomiendo que entonces le haga la pregunta a los compañeros de recursos naturales. No tengo más preguntas entonces. Gracias. Estoy terminando. Gente, desconozco. Yo les recomiendo que le haga la pregunta al compañero del Departamento de Recursos Naturales. Yo le refiero esa pregunta buenísima, palabras de él, buena pregunta, pero hágasela al del Departamento de Recursos Naturales. ¿Y por qué se sentó allí José Díaz? ¿A quién se le ocurrió que enviar a un ciudadano, a un servidor público, si se le puede llamar como tal, que no tenía las respuestas para nada de lo que se le preguntaba, con injerencia y jurisdicción de la Junta de Planificación? ¿Cómo se le ocurre sentarse a hacer una ponencia y a tratar de contestar preguntas si no quería contestarlas, si las contestaba con evasivas y evidentemente no tenía la capacidad ni la información para contestarlas? Que no pueda contestar lo que en efecto ha sido materia de discusión pública en el caso de Isabela Riff, de que la Junta de Planificación tiene injerencia total sobre la alteración de la calificación o clasificación de un terreno donde se va a hacer un desarrollo que tiene en parte intervención con la zona marítimo terrestre, bien de dominio público. Y José Díaz no lo sabe. Pero ustedes saben que cuando yo escuché, y esta es la tercera vez que lo escucho, lo tuve que escuchar 2 veces para darme cuenta de que en efecto eso era lo único que quería discutir con ustedes. Esto es lo que la gobernadora Jennifer González Colón hace cada vez que los periodistas le preguntan por algo y ella no puede contestar. Ay, eso no me ha llegado al escritorio. Ay, yo no lo he visto. Ay, yo no estaba allí. Pregúntale a Pierluisi. Las evasivas. O contestar que no se entera de nada. Los servidores públicos o los representantes del Ejecutivo que hoy se sientan en cualquier sitio, hasta en las barras, a decir engalanadamente que trabajan en el gobierno de Jennifer González, que trabajan en la Fortaleza o en la Junta, etcétera, tienen un buen modelo en la gobernadora, porque la gobernadora hace exactamente lo mismo. Y parecería que a ninguno les importa quedar
en este nivel de papelón cada vez que salen públicamente. Y estamos hablando de un país que tiene casi 50 municipios costeros, que todos están sufriendo de esto. Pero hay una línea que realmente me dejó atónita. Cuando dice que la definición del proyecto es una definición simple. Por simple está bien, según José Díaz. Y cuando le insisten en la pregunta, ¿pero cuál es la que usted propone? Dice, bueno, algo que se ajuste al tiempo que estamos hoy. Me faltó decir en el siglo XXI. Ajá. Lo que pasa es que para eso hay que hacer estudios. Y María de Lourdes Santiago lo tiene que confrontar con el hecho de que en Puerto Rico hay tantos expertos como la doctora Maritza Barreto, que se encarga nada más y nada menos que de un instituto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el Instituto de Investigación y Planificación Costera, COREPI, que está adscrito a la Escuela Graduada de Planificación de la universidad, que no solamente ha hecho estudios, que cada vez que viene la marejada de los muertos, usted ve a Maritza Barreto con sus estudiantes en el terreno, haciendo análisis, lo más cerca y lo más lejos. Y si la quieren ver, en este momento deben estar en la playa de Ocean Park, en Loíza, porque todavía no ha pasado la de la marejada de los muertos y ya está causando estragos entre toda la costa norte de Puerto Rico. Pero José Díaz se atrevió a decir que hay que hacer estudios. El problema que tiene José Díaz es que nosotros podemos decir hoy aquí, precisamente confrontando el nivel de incapacidad que demostró en esa vista pública, que la gobernadora de Puerto Rico, su gobernadora, no ha querido llenar 3 posiciones vacantes que hay en el Comité de Cambio Climático, porque ellos son trumpistas y no creen en el cambio climático. Eso se lo inventó una mujer que es progresista, de esos demócratas. Eso es fake news. Y que el Departamento de Recursos Naturales tiene un secretario que no sabe cómo se nominan las personas ni cómo se llenan las vacantes que hay en ese comité. Cuando insiste en no contestar preguntas José Díaz, es la mejor evidencia que tenemos un gobierno que no tiene ninguna preparación, que los que están a cargo no saben nada de lo que está pasando en el país, nada de lo que tienen que hacer para tener un proyecto que realmente les responda a las necesidades del pueblo, y siguen abonando con evidencia contundente todos los días de que hay país, lo que no hay es gobierno. Y yo les voy a mostrar una cita bien interesante de Maritza Barreto en una de esas múltiples losetas de información que han colocado a través de todas las redes y de todo su proyecto de COREPI. Hemos identificado que las playas están migrando tierra adentro en muchos municipios costeros. Entendemos que ese evento en particular está produciendo una nueva costa. Ahora hay que reevaluar toda la política pública y la planificación. Lo que se hacía antes ya no se puede hacer igual. ¿Cuál es la parte que no entiende José Díaz de que hizo un súper papelón? Porque no hay que estudiar mucho más. Ahora hay modelos que inmediatamente te dicen por dónde viene la marea. Ahora mismo, en tiempo real. Y él quiere más estudios. No puedes contestar nada, di que no lo tienes a la mano. No puedes contestar porque no sabes, di que la culpa es de otro. Ese es el gobierno de Puerto Rico. Y yo los dejo. Gracias por estar pendientes, sobre todo apoyar nuestro proyecto. Recuerden que siempre lo pueden hacer a través de Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonita Radio. También en
.net, PayPal tarjetas de crédito y Periodismo 21 ATH móvil. Que nos vemos el sábado en el Encuentro de los Bonitos. Y que además de eso, no se olviden que pueden enviar cheques o giros postales a través del correo, obviamente, dirigido a Periodismo 21 u Onda Virtual. Nos vemos mañana. Mañana es otro día. Esperemos que llegue el agua. Que todos los que están sufriendo de esto les llegue por lo menos un chorrito que se puedan bañar. Porque si no, esto es, mire, a cubo. No, ya no es a cubo, a galón. Estamos en los 80. ¿Se acuerdan de aquella crisis? Así estamos. Gracias, Partido Nuevo Progresista, Jennifer González y todo el que se meta del liderato del Partido Nuevo Progresista. Nos vemos mañana. Que descansen y buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.